Bienvenidas todas y todos a esta segunda sesión del módulo 8 de este ciclo de conferencias que tenemos que se llama ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Y en este módulo precisamente tratamos el tema de suelos y cambio climático. Hoy, por única ocasión, tenemos la sesión en vez del jueves, el lunes, y nos va a hablar la doctora Cristina Sive de la predicción de del papel del suelo en el ciclo global de carbono. Les hablo un poquito de la doctora Sive. Es investigadora titular C del Instituto de Geología de la UNAM, egresada de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Hohenheim en Alemania, donde obtuvo el doctorado en 1994. Es miembro del Grupo de Trabajo Suelos y Ambiente, dentro del cual se estudia procesos de degradación del suelo por actividades humanas. Imparte cursos a nivel de posgrado sobre suelos y geomorfología, degradación y contaminación de suelos, curso de campo de monitoreo ambiental y curso de campo de suelos y geomorfología. Coordina actualmente el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 3. Bueno, y antes de dar la palabra, nada más recordarles que este módulo 8 sobre suelos y cambio climático lo estamos realizando en conjunto con el programa de suelos de la universidad. Y aquí agradezco muchísimo la presencia de la doctora Blanca Prado, que nos acompaña. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Y pues bueno, ya no le quitamos más tiempo a Cristina. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Francisco y Blanca, por la invitación a esta serie de ponencias sobre el suelo y el cambio climático. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ya la puedan ver. Sí, ya, gracias, Cristina. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hablar hoy un poco sobre el papel del suelo en el ciclo de carbono y pues estructuré la plática para abarcar los siguientes temas, obviamente hablar de cuál es el papel del suelo en el ciclo global del carbono y luego hablar de los almacenes de carbono en los suelos, de su magnitud y cómo son diferentes en diferentes suelos y qué factores determinan a estos almacenes. Y esa primera parte la cierro hablando de la importancia que tiene la materia orgánica del suelo, qué otras funciones determina y regula. Y luego viene otro apartado en el que les quiero hablar sobre procesos que llevan a la pérdida de materia orgánica de los suelos y pues de cuáles son realmente las posibilidades para reforzar a los suelos como sumideros de carbono y al final pues llegar a algunas conclusiones. Entonces con esto pues empecemos viendo este diagrama que esquematiza a los almacenes y a los flujos de carbono en el planeta y podemos ver que las cajas son los almacenes, están en petagramos, o sea, 10 a la 15 gramos de carbono, y las flechas son los flujos que dicen cuál es el flujo de carbono en petagramos por año. Y pues lo que podemos ver en términos de almacenes, la idea es que el tamaño de las cajas muestre el tamaño del almacén, pues el almacén más grande obviamente son las rocas carbonatadas, y le siguen luego los océanos y en tercer lugar los yacimientos de combustibles fósiles. Y en los sistemas terrestres, pues ahí ya vemos al suelo cómo juega un papel pues muy importante, casi 3 veces más que carbono, almacena más carbono el suelo que la vegetación. Y luego está el almacén atmósfera con, pues sobre todo el carbono en forma de dióxido de carbono. Y si analizamos ahora los flujos, pues vemos que la principal entrada ahorita, o bueno, más bien veríamos a los océanos y lagos como un sistema que es un sumidero neto todavía, o sea, entra más carbono de la atmósfera hacia el océano que lo que el océano emite de regreso a la atmósfera.
Pero cuando analizamos aquí los sistemas terrestres, vemos que le entran 110 petagramos al año, o más bien la vegetación extrae de la atmósfera 110 petagramos por año, y de estos 60 van a dar al suelo y 62 se regresan otra vez a la atmósfera. O sea, en general, los flujos de la atmósfera hacia vegetación o suelo de regreso, estos ya están desbalanceados en la actualidad, o sea, saca la vegetación 110, pero se regresan de la respiración de la vegetación y la respiración del suelo 112 hacia la atmósfera. Y sobre esto es exactamente sobre lo que quiero hablar. Y bueno, sí queda claro que el mayor desbalance lo causa la quema de combustibles fósiles, pero que también tenemos aquí un problema de un desbalance en los sistemas terrestres, porque el suelo, que en realidad podría funcionar muy bien como un sumidero neto, igual que los océanos y los lagos, actualmente ya se ha convertido en un emisor neto. Y pues eso es lo que quisiéramos analizar en esta plática. Entonces, pues empecemos a revisar esto que viene ahí como una caja genérica en este diagrama anterior, de que el suelo está almacenando 1500 petagramos, pues en realidad depende mucho del tipo de suelo. Hay algunos tipos de suelos que solamente almacenan aquí, por ejemplo, 24 megagramos por hectárea, mientras que hay otros que tienen la capacidad de almacenar pues varias órdenes de magnitud más de carbono, como esta turbera, por ejemplo. Entonces vemos que realmente los suelos pues son muy diferentes y tienen capacidades muy distintas de almacenar carbono. Esto es carbono en forma orgánica, o sea, en forma de materia orgánica, pero también sabemos que los suelos pueden almacenar carbono en forma de carbonatos de calcio. Esto es sobre todo importante en zonas semiáridas, pero también en otras zonas. Yo ahorita no voy a abundar mucho en este proceso de precipitación de carbonatos de calcio secundarios, y me voy a concentrar en la plática más bien en el almacén de carbono orgánico en los suelos. En esta tabla les muestro los diferentes tipos de suelo que existen según la taxonomía de suelos de los Estados Unidos. Ven aquí los órdenes, los principales órdenes de suelo, y luego viene la área cubierta por cada uno de estos órdenes de suelo y la cantidad de carbono almacenada en megagramos por hectárea a 100 centímetros de profundidad. Y pues otra vez aquí vemos que hay pues almacenes muy pequeños, como mostré en la gráfica anterior, hasta los muy grandes que corresponden, por ejemplo, a este orden que son los histosoles. Otros suelos que tienen una gran capacidad de almacenar carbono son los andisoles, y después ya vienen pues otros como los inceptisoles o aquí los espodosoles, que también tienen cierta capacidad de almacenar carbono. Y pues ya en términos de balances global, pues lo que importa es multiplicar la cantidad almacenada por la superficie que representa cada uno de estos órdenes de suelo, y entonces terminamos en que si bien los histosoles tienen la mayor cantidad de carbono almacenado, como no cubren una gran superficie, pues juegan un papel pues muy similar a suelos como los inceptisoles, que si bien solo tienen una capacidad intermedia de almacenar carbono, cubren una amplia superficie. Entonces, a la hora de decidirse sobre políticas públicas, de dónde enfocarse para mejorar la cantidad o aumentar la cantidad almacenada, pues es importante tomar en cuenta cuál es la concentración realmente de carbono que puede haber en cada uno de los horizontes o capas que conforman al suelo, que vemos aquí, y cuál es su superficie
a nivel global o, por ejemplo, en México, cuáles serían los suelos que tienen mayor superficie y a la vez una gran capacidad de almacenar carbono, y estos serían en los que pues podría uno enfocarse para hacer mayor esfuerzo por almacenar carbono en ellos. Y luego, pues hay que también analizar los procesos que llevan al almacenamiento de carbono en los suelos. Y aquí pues vemos que en primer lugar hay que conocer la productividad primaria de algún sitio, porque de esta depende la cantidad de hojarasca o de necromasa que entra al suelo, y esta hojarasca y también las raíces muertas, los tallos y troncos muertos, toda esa necromasa es la que a través de procesos primero de fermentación que llevan a la formación de moléculas más pequeñas de las que están hechos los tejidos vegetales que conforman a esta necromasa, como estas moléculas, o aquí le puse precursores, están ahora o bien siendo sujetas a un proceso que llamamos mineralización, es decir, su descomposición a moléculas inorgánicas y simples, como el dióxido de carbono y el agua, a donde va a dar la mayor parte de la masa de la necromasa, y además se liberan pues los nutrientes como nitrógeno en forma de nitrato de amonio, el azufre en forma de sulfato, y pues estos son entonces los nutrientes que vuelven a ser absorbidos o reciclados por las plantas para entonces dar pie a esta productividad primaria. Y en este proceso de mineralización juega un papel muy importante lo que llamamos la biomasa microbiana, es decir, todos los organismos vivos en el suelo, sobre todo bacterias y hongos, que se van a encargar de procesos de fermentación y bajo condiciones aerobias de mineralización, y cuando hay más producción de hojarasca de la que se vaya a mineralizar, entonces la diferencia es la que se humifica, es decir, que estos precursores se vuelven a ordenar para formar moléculas complejas, moléculas poliaromáticas con diferentes grupos funcionales que entonces se convierten en lo que conocemos coloquialmente como el humus del suelo. Entonces, sí, estos procesos los puse aquí de manera muy esquemática, pero son finalmente los que gobiernan cuánto va a haber de materia orgánica en el suelo. Si nosotros esto lo escribimos como una ecuación de balance, pues la cantidad de humus que haya en un suelo va a ser la producción de necromasa menos la mineralización. O sea, si ahí tenemos si esta ecuación nos da 0, entonces indica estabilidad, no hay cambios en el almacén de carbono. Si esta ecuación nos da menor a 0, entonces vemos que hay en realidad una pérdida de materia orgánica, se mineraliza más de lo que se produce. Y si esto es mayor a 0, entonces esto indica de que esa diferencia entre producción de necromasa menos mineralización, eso es lo que se va a humificar a través de primero un proceso de fermentación y después también de humificación. Y esto es lo que lleva además a que estos compuestos humificados se puedan estabilizar en el suelo, y aquí distinguimos entre una estabilización física, que es un secuestro de estos compuestos húmicos al interior de agregados, o bien un secuestro físico-químico, es decir, una formación de complejos de estos compuestos húmicos con la fase mineral del suelo, que pueden ser sumamente estables, y eso lo quiero reflejar en esta pequeña gráfica que va cambiando de escala. Vamos pasando de una escala de 1 centímetro a la de 1 milímetro hasta pocas micras,
y entonces podemos ver de que a escala de 1 centímetro podemos distinguir fragmentos de tejidos vegetales en el suelo, incluso todavía a escala de 1 milímetro, mirando al microscopio, podemos distinguir estos fragmentos de hojas, de tallos, etcétera. Y después ya a la escala de micras, de decenas de micras, pues empezamos a ver que las superficies de la fase sólida mineral del suelo se encuentra impregnada por un material de coloraciones oscuras, y luego adentro de poros podríamos eventualmente ver, o sea, en poros de tamaños de hasta 5 micras o un poco más, ahí cabe, o bueno, más, serían como 15 micras o 20, ese es el tamaño de una bacteria, y nosotros vemos que en las superficies de los minerales ahí podría quedar secuestrada, ya sea por adsorción, compuestos húmicos, o bien por secuestro físico dentro del agregado, de tal manera que una bacteria o una hifa de hongo no tenga acceso para mineralizar o transformar esa materia orgánica. Y eso es realmente el mecanismo de secuestro. Existen en los suelos diferentes compuestos que son particularmente, compuestos minerales que son particularmente eficaces para secuestrar materia orgánica. Un papel preponderante lo juegan los oxidróxidos de hierro, que tienen una alta superficie y mucha afinidad con la materia orgánica, y crean estos enlaces físico-químicos sumamente estables, pero también la formación de complejos organominerales con arcillas minerales como la esmectita y particularmente el alofano son sumamente eficientes en secuestrar materia orgánica, y en general cualquier empaquetamiento de sustancias minerales y orgánicas en forma de agregados dentro del suelo ya significa pues una estabilización física de la materia orgánica. Entonces, esa es la manera en cómo los suelos van acumulando materia orgánica. Y pues, ¿cuáles son los factores que afectan realmente la capacidad de almacenamiento del suelo? Pues aquí están, por un lado, el clima y la vegetación, que están estrechamente vinculados, o sea, en función de la temperatura y la precipitación, y sobre todo la estacionalidad de la precipitación, se va a establecer una cobertura vegetal, ya sea arbórea o herbácea o arbustiva, dependiendo de los diferentes biomas. Y aquí va a haber pues tanto materia orgánica en la biomasa aérea como también en la biomasa subterránea conformada por el sistema radical. Y ahora va a depender, pues, uno, cuánta o qué vegetación hay, cuál es la productividad primaria, pues depende de temperatura y precipitación, como ya dije, y la estacionalidad de la lluvia. Y luego lo que necesitamos es ver cómo y qué tanto de esto se transforma, se mineraliza, y eso depende de la actividad biológica, que a su vez depende del clima. Los microorganismos viven o son mucho más activos a temperaturas alrededor de los 20 grados. Si hace demasiado calor y sobre todo demasiado frío, pues entonces cesa la actividad biológica. La actividad biológica también depende de la humedad del suelo. Si la humedad está cerca del 80% de la capacidad de retención de agua, pues no hay limitación para la actividad biológica, pero si tenemos una sobresaturación con agua, entonces los espacios porosos se llenan de agua, no hay oxígeno y la actividad pues microbiana aerobia cesa y cede lugar a los procesos más bien de fermentación. Y entonces todos estos, este interjuego entre los factores pues va a determinar
cuánto almacén de carbono tenemos y finalmente pues aquí juega un papel también el suelo con su profundidad, su contenido de arcilla, de oxidróxidos de hierro, el nivel de agregación y la estabilidad de los agregados que tenga y luego todas estas condiciones de drenaje y nutrimentos que determinan a su vez la actividad biológica. O sea, con este diagrama lo que quiero decir es que realmente la capacidad de almacenamiento de carbono en un suelo es un proceso pues multifactorial y que además pues es modificado por el uso del suelo. Hasta ahorita les describí lo que ocurriría bajo vegetación natural, pero un sistema de manejo pues puede alterar cualquiera de estos factores. El sistema de manejo puede agregar los nutrientes que estaban limitando a la actividad biológica y con eso activar la mineralización. El sistema de manejo puede aplicar agua, que era lo que estaba eventualmente en ciertos ambientes limitando la actividad biológica y con eso activar la mineralización, o bien el sistema de manejo puede drenar un sitio que está saturado de agua y con eso activar la mineralización al permitir la entrada de oxígeno al sistema. Entonces, sí, el uso del suelo y su manejo es muy importante y pues aquí también, y por eso lo puse aquí aparte, hay un papel importante del grado de degradación. A esto quiero profundizar ahorita un poquito, pero en general, pues otra vez haciendo esta idea de estamos en balance, producción de necromasa igual a la mineralización, o tenemos un buen sistema de manejo que incorpora residuos de cosecha y fomenta con la aplicación de abonos o otros materiales orgánicos, refuerza todavía esta entrada de necromasa al sistema y mantiene a la mineralización pues justo lo necesario para que la vegetación obtenga otra vez los nutrientes que requiere. Entonces el sistema de manejo podría acumular materia orgánica en el suelo. O bien hay procesos que fomentan la mineralización y extraen demasiada materia orgánica del sistema y entonces se crea una situación de desbalance en donde hay más mineralización que entrada de necromasa y esto lleva pues a la disminución del almacén del suelo. Ahora quiero reforzar un poco estas ideas con un poco de datos. O sea, lo primero que quiero poner en claro es que esta acumulación de materia orgánica en sistemas naturales toma tiempo. Aquí les estoy mostrando una gráfica que muestra el almacén en kilos por metro cuadrado de carbono orgánico en función de la edad de la superficie para suelos de origen volcánico aquí sobre todo la Sierra de Chichinautzin, que son todos estos puntos en bolitas, círculos negros. Hay un sitio aquí del Popocatépetl y luego algunos sitios de la Sierra de Monte Alto y Monte Bajo, ahí en donde está este Cerro de la Catedral, por ejemplo. Y ustedes ven que la edad de la superficie pues varía entre pues 1000 años, que es el volcán más joven de la Sierra de Chichinautzin, bueno, el segundo más joven, el más joven es el Xitle, el segundo más joven es el Chichinautzin, y luego tenemos toda una serie de pequeños volcancitos que produjeron derrames lábicos y depósitos de cenizas volcánicas sobre los cuales se fueron desarrollando suelos. Los suelos más recientes, como el del Xitle o el del Chichinautzin, pues son muy someros. Muchos de ustedes los conocerán, ahí de Ciudad Universitaria, en donde tenemos pues suelos de pocos centímetros de espesor desarrollados directos sobre un derrame lábico. Estos en términos de clasificación de la US Soil Taxonomy entrarían en los entisoles. Y estos con el tiempo
se van desarrollando hacia andisoles. Estos son suelos profundos con alta cantidad de materia orgánica almacenada. ¿Por qué? Porque en estos suelos de origen volcánico se forma un mineral secundario llamado alófano que tiene particularmente buenas características para el secuestro de materia orgánica humificada. Además, la actividad volcánica continua va engrosando a los suelos al depositar cada vez mayores paquetes de estas cenizas volcánicas. Y pues aquí se establece un bosque de coníferas, sobre todo en los lugares que están alrededor de los 3,000 metros, y aquí también las condiciones de temperatura y de precipitación pues favorecen que haya una gran productividad de necromasa y que las tasas de mineralización sean pues relativamente bajas por frío y falta de agua en la época seca, y esto lleva a una gran acumulación de materia orgánica que además se va estabilizando por estos procesos físico-químicos y físicos de secuestro dentro de agregados en los andisoles. Y pues vemos que aquí incluso podemos observar una tasa lineal de acumulación de materia orgánica más o menos hasta los 10,000 años de edad. Ya los suelos que tienen mayor edad, por ejemplo este de acá que tiene como 30,000 años, o estos en la catedral que ya tienen más de 100,000 años, pues aquí más bien pareciera que ya alcanzamos un estado de equilibrio de estos andisoles en donde ya no aumenta más. O sea, primero tenemos un aumento bastante fuerte, pero que lleva miles de años hasta alcanzar pues un umbral máximo que para los andosoles es relativamente alto comparado con otros suelos, pero que vemos que esto mismo en un suelo que está a menor altitud y donde ya no se mantienen estables estos minerales secundarios, el alófano que estabiliza la materia orgánica en los andosoles. Esto aquí más bien hay una transformación de alófano hacia caolinita o aloicita, y ese mineral ya no tiene la misma capacidad de almacenar materia orgánica, y aquí el estado de equilibrio se establece a un nivel menor que en los andosoles. O sea, aquí otra vez llego a esto de que los diferentes tipos de suelo tienen potenciales distintos de almacenar carbono, y que dentro de ellos, bueno, hace rato mencioné a los histosoles como a la máxima capacidad de almacenamiento de carbono, y en los suelos terrestres, pues estos serían los andisoles, mientras que otros suelos ya de mayor grado de desarrollo, como los alfisoles o los ultisoles, pues no tienen esa capacidad de almacenar carbono. Eso era... O sea, lo que les quiero decir con esto es de que las tasas hasta llegar a estos estados de equilibrio, o el tiempo característico, es distinto y además toma cientos a miles de años. Eso es algo que quería yo poner en claro. O sea, para que los suelos a lo largo de su evolución lleguen a estados de equilibrio, estamos hablando de tiempos característicos de, pues por lo menos siglos y más bien milenios, y que además cada tipo de suelo tiene una capacidad particular de secuestrar carbono. Y luego, pues hay que contrarrestar también cuánto carbono secuestra la vegetación, y aquí les pongo una lista de diferentes biomas, los principales biomas que tenemos en el planeta, y luego cuánto carbono hay en la vegetación y cuánto está almacenado en el suelo. Y aquí es interesante ver que obviamente las selvas tropicales son las que tienen mayor capacidad de almacenar carbono en la vegetación, pero dadas las condiciones
ambientales de alta temperatura y continua humedad, pues esto lleva a que mucho de la necromasa que se pudiera formar aquí se va a mineralizar y que el almacén en el suelo es pues significativamente menor que el que está en la vegetación. Ya si nos vamos a ambientes como las selvas subtropicales, ahí vemos que más o menos hay una misma cantidad de carbono almacenado en la vegetación que en el suelo. Los bosques templados latifoliados, esos se comportan similar a las selvas tropicales, o sea, hay más en la vegetación que en el suelo. Y en el bosque de coníferas, aquí podemos observar que hay más en el suelo que en la vegetación. Y esto se debe a que los bosques de conífera producen una necromasa mucho más difícil de descomponer porque está impregnada por resinas, las acículas están recubiertas por grasas y todo esto hace mucho más difícil que la actividad microbiana descomponga a la necromasa producida en un bosque de coníferas comparado con bosques latifoliados o con la necromasa producida en selvas tropicales o subtropicales. Luego, algo súper interesante es esto de la vegetación de tundra, que es más bien una vegetación de arbustos leñosos que pues tienen baja altura y por eso almacenan poco carbono en la vegetación, pero aquí junto con la calidad de la necromasa más la baja temperatura y que el agua esté dominantemente congelada durante buena parte del año, pues lleva a que aquí los procesos de mineralización estén muy limitados y que aquí se acumule mucha materia orgánica en el suelo, mucho más que en la vegetación. Luego tenemos a estos biomas en donde hay baja productividad, como el matorral xerófilo o los pastizales o en general en los desiertos, y pues aunque hay baja productividad y eso lleva entonces también a que hay pues relativamente poco carbono almacenado en el suelo. Siendo que este carbono generalmente, o sea, aquí los procesos de mineralización están limitados por falta de agua sobre todo, que no por calidad de la materia orgánica. Muy bien, entonces eso quise hacer énfasis ahorita en los procesos naturales para que quede claro de que cada bioma, cada ambiente va a tener su propio almacén de carbono característico en función de las interacciones de los factores que ya les mencioné. Y ahora, pues cada uno de estos puede estar sujeto a perder materia orgánica. Y aquí lo que en general la academia y también en los reportes del IPCC queda muy claro es que el principal proceso que lleva a la pérdida de materia orgánica de los ecosistemas terrestres es la deforestación. Y pues esta se hace muchas veces con la idea de después hacer un cambio de uso de suelo, o sea, cambiar un sistema con vegetación natural a un sistema pues agrícola o ganadero. Otros procesos que llevan a la pérdida de materia orgánica son la erosión y a esta yo quiero hacer énfasis más de lo que lo han hecho en los reportes del IPCC. Ahorita les explico por qué. Y luego, pues en general se conoce bien que sistemas de utilización de la tierra que tienen un exceso de labranza llevan a pérdidas sustanciales de materia orgánica y actual o recientemente también se reconoce que el drenar turberas y sobre todo el deshielo del permafrost en las turberas lleva también a una pérdida importante de materia orgánica. Entonces, en lo subsecuente voy a hablar un poco más a detalle de cada uno de estos procesos. Deforestación, pues sí, aquí les copié unos datos del informe de la CONAFOR que analizó cómo se comportó la deforestación entre el 2001 y el 2019
y pues en su reporte dicen que la máxima tasa de desforestación se ubicó en el 2016, en donde en ese año se desforestaron 350,000 hectáreas y en general en todo el periodo se ven sobre todo afectadas las selvas cálido-húmedas, seguidas por las selvas cálido-secas y en menor proporción las sierras templadas o los bosques templados, y que este cambio, esta deforestación llevó a un cambio sobre todo de uso forestal o vegetación natural a ganadería, seguido de un cambio de forestal a agricultura. Y pues sí, esto es algo que sigue ocurriendo en el país y que pues además estos programas como el que en la ley diga que si una vez se quemó un sitio, pues ya está permitido hacer cambio de uso de suelo, o estos programas de sembrar vida que ahora están siendo promovidos, pues también llevan a este cambio de uso de suelo y pues está reconocido como uno de los principales procesos que llevan a la pérdida de materia orgánica. El cambio de uso de suelo ya quedaba claro desde la antigüedad, de que pues pasar a sistemas agrícolas que impliquen que uno haga roza, tumba y quema de la vegetación natural para luego sembrar, requería de periodos de descanso relativamente largos entre momentos de desforestación para permitir la recuperación del contenido de materia orgánica. Y como en la antigüedad no se agregaban pues estiércoles ni otros insumos, pues era necesario permitir largos periodos de descanso, de barbecho, para recuperar otra vez los contenidos de materia orgánica. La intensificación de la agricultura llevó primero a cortar estos periodos de descanso, y pues esto fue llevando a que no se recuperaran estos almacenes, y por el otro lado pues también la implementación de prácticas de manejo que promueven la oxidación de la materia orgánica unificada pues llevan a que se vaya disminuyendo la cantidad de materia orgánica almacenada en un suelo. Entonces, como regla de dedo, algo que ya está bien reconocido, se dice que los suelos, y aquí hablan genéricamente de todos los suelos, pierden entre 30 y 40 megagramos de carbono por hectárea cuando son sometidos a pues, manejos intensivos, y sobre todo manejos que no promueven la rápida recuperación de la materia orgánica, o que introducen materia orgánica suficiente, más de la que se mineraliza para pues incrementar el almacén de carbono. Y aquí otra vez pues se ven que este valor es genérico, pero claramente si les mostrara otra vez los diferentes tipos de suelo, pues podríamos diferenciar en suelos que son mucho más vulnerables, que pierden más rápido el carbono, ya sea porque tienen poco o porque tienen condiciones que van a promover la mineralización una vez que se cambien las condiciones de sitio. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de materia orgánica bajo diferentes sistemas de manejo del Valle del Mezquital, en donde pues hasta hace 150 años había agricultura de temporal, que se había establecido en una zona donde en realidad la vegetación natural sería un matorral xerófilo, o en algunos manchones un bosque de mezquite. Y pues ya de entrada esa vegetación natural fue transformada a agricultura de temporal, y hace más o menos 100 años empezaron ahí a regar con agua residual proveniente del Valle de México, que entonces cambió las condiciones. Y en la siguiente gráfica les muestro cómo se comportó el stock de carbono aquí en megagramos de carbono por hectárea en función del tiempo bajo riego, en donde aquí en tiempo cero tendríamos
pues el nivel de carbono que se había establecido en la agricultura de temporal que precedió a este riego con agua residual, y que en cuanto empezaron a regar con agua residual, más o menos después de unos 35 a 40 años bajo riego, se incrementa otra vez en 20 megagramos por hectárea el contenido de carbono y alcanza niveles que tiene el matorral xerófilo en zonas circundantes donde todavía está esta vegetación. O sea, podemos ver, o podríamos decir, con base en este trabajo que realizó Arturo Sánchez González, que pues el umbral que tenían estos suelos, este almacén de carbono, correspondía a o bien el matorral xerófilo, que tiene una capacidad de almacenar 60 megagramos de carbono por hectárea, o en los manchones donde había bosque de mezquite bien desarrollado, incluso de 80 megagramos por hectárea, y que el transformar este sistema a una agricultura de temporal pues llevó a una pérdida pues más o menos en el rango que les dije anteriormente, 30 a 40 megagramos de carbono que se pierden al hacer cambio de uso de suelo a agricultura de temporal. Pero lo interesante es ver que una agricultura de riego que incluye o introduce otra vez agua, que es algo que estaba limitando aquí a la productividad primaria, y nutrientes, que es el hecho de regar con agua residual, pues parece ser que logró regresar a contenidos de carbono similares a los de la vegetación natural. Bueno, entonces lo que de manera conceptual podríamos ver es que cualquier sistema natural va a tener un almacén de carbono característico. Ahorita en esta gráfica lo puse aquí, pero diferentes suelos lo van a tener pues a diferente nivel, y en el momento en el que iba a estar en equilibrio, o sea, va a haber, si hacemos el cociente entre la productividad de producción de necromasa dividido entre la mineralización, si esto nos da 1, pues el sistema está en equilibrio y ni se agrega ni se pierde. Ahora llega un disturbio en donde se roza, por ejemplo, la vegetación, incluso se quema, y toda esa carbono que estaba en la biomasa se convierte en CO2 y agua y se manda a la atmósfera, pues, y también se lleva por ejemplo, una labranza o pérdida de suelo por erosión, rompimiento de agregados, pues esto lleva a pérdida de materia orgánica. El cociente termina siendo menor a 1 y esto va a seguir hasta pues alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Y ahora esto se podría ahora recuperar, por ejemplo, con un abandono de tierras que permita pues una sucesión otra vez de la vegetación hasta su recuperación. Y aquí ya estaríamos otra vez hablando de cientos a miles de años para llegar otra vez al mismo estado de equilibrio en el que estábamos, y esto sería equivalente a una restauración, o bien que aquí se implemente un sistema de uso de la tierra que mejore y refuerce a los mecanismos de secuestro de carbono en el suelo, y esto entonces llevaría a pues un cociente mayor a 1 y a un sistema de recarbonización del suelo. Eso sería un buen sistema de manejo. O bien, si nuestro nuevo sistema de manejo, como la agricultura de temporal, en mi ejemplo anterior, pues esta establecería un nuevo equilibrio, pero a un nivel menor del que se tenía previo a pues este disturbio. Y esto entonces implicaría pérdida de materia orgánica. Entonces sí, lo que en realidad toca hacer es
establecer, uno, cuáles son los puntos de partida de cada sistema de manejo, de cada sistema natural, en qué nivel de almacén de materia orgánica se encuentra. Y luego establecer, pues, a qué tasa C1 se pierde, y esto habría que aquí establecer funciones de pérdida de materia orgánica en función de la conjunción de factores que les mostré en una gráfica anterior, y lo mismo sería cuál sería la tasa de incremento de materia orgánica. Y en esto, justo en determinar las pendientes de estas curvas, es donde en realidad la ciencia todavía está, pues, necesitando muchos datos. Sabemos en principio que estos son los procesos que ocurren, pero no tenemos bien caracterizados estas tasas de pérdida o de recuperación, y tampoco no conocemos a qué niveles, con qué sistema de manejo podríamos llegar a aumentar o reforzar un pues almacén natural de materia orgánica, o si eso es de entrada posible, o si lo máximo que podemos aspirar es a llegar al umbral natural que tendría el sistema. En todo esto además juega un papel, pues, justo el cambio climático, porque como les dije en la diapositiva, en una de las primeras, pues temperatura y precipitación pues determinan la capacidad de producción primaria, y con eso pues cuánto es la cantidad de necromasa que entra al sistema y a qué tasa se descompone. Entonces aquí también el cambio climático está jugando un papel de que sistemas naturales se van a empezar a descarbonizar si empieza a haber menor productividad de necromasa por un lado, o si el cambio climático aumenta la mineralización. Y a eso pues ahorita voy a llegar a algunos ejemplos, pero antes de eso quiero hacer énfasis en que esa materia orgánica que está en los suelos tiene muchos efectos, tanto directos como indirectos, y que luego tienen repercusiones ambientales. Y que eso yo creo que todavía no le queda claro a muchos, desde tomadores de decisiones y también a usuarios de la tierra. Los efectos directos de materia orgánica en el suelo es que un suelo rico en materia orgánica va a tender a estar mejor agregado, va a secuestrar materia orgánica dentro de los agregados, y eso a su vez protege al suelo de el impacto de las gotas de lluvia, que rompería a estos agregados y los haría susceptibles a erosionarse. La otra parte importante es que materia orgánica en el suelo pues tiende a crear una mayor porosidad, es decir, el suelo es más suelto, hay más capacidad de aireación, mejora la infiltración, o sea, en general mejoran las propiedades físicas del suelo. Y además, pues la materia orgánica del suelo es el combustible para la actividad biológica. De ahí los organismos sacan la energía que necesitan para realizar sus actividades metabólicas. Entonces, un suelo rico en materia orgánica va a ser un suelo más estable, menos susceptible a erosionarse, va a tener un mejor balance entre aireación y retención de humedad, va a infiltrar más del agua que cae con las lluvias en vez de que esta agua escurra en superficie, y va a ser más fértil en el término de que va a haber una mayor actividad biológica que va a pues, promover el reciclaje de nutrientes. Y pues con esto podemos decir que suelos ricos en materia orgánica son más resilientes, o sea, pueden resistir más a cualquier impacto de cambio, retienen más agua contra la gravedad, normalmente tienen una mayor capacidad de intercambio iónico, es decir, también pueden retener más nutrientes en la zona de raíces. Se favorece un intercambio de gases, o sea, la respiración microbiana y de raíces que produce CO2
Cuando el suelo está con poros, muchos poros y bien interconectados, pues se promueve ese intercambio de CO2 en la atmósfera del suelo por el oxígeno atmosférico, se promueve la estabilidad de agregados, se quelatan iones metálicos, es decir, se inmovilizan. Y pues también un suelo rico en materia orgánica modera mejor la temperatura y reduce la evaporación. Y pues con esto, pues suelos ricos en materia orgánica, ya dije, son menos susceptibles a la erosión, se infiltra más agua que recarga el acuífero y como son más fértiles, pues tienen mayor productividad agrícola y también tienen el mayor potencial de secuestrar dióxido de carbono, ya sea como humus en el suelo o a través de pues, las plantas que crecen en él. Entonces, en general, pues sí, la materia orgánica, muchos usuarios del suelo la ven simplemente como la fuente de nutrientes y dicen, bueno, pues hoy día yo puedo reemplazar materia orgánica por un fertilizante químico, pero las personas que piensan así pierden de vista que la materia orgánica realmente su principal función no es nada más la de abastecer con nutrientes a las plantas, sino también de pues regular todos estos procesos de infiltración, escorrentía, aireación del suelo, etcétera, y que pues sí es mucho más complejo, ¿no? Los beneficios que tenemos de una alta cantidad de materia orgánica en el suelo. Y esto lo traté de mostrar aquí con este sistema de engranes. O sea, el que tengamos más materia orgánica en el suelo promueve la actividad biológica y todo esto implica mayor fertilidad, mayor productividad vegetal, pero también pues mayor porosidad, mejor distribución de tamaño de poros, mejor retención de humedad, mayor estabilidad de agregados que va a contribuir también a disminuir la erosión y a tener en general mejores condiciones de calidad de sitio. Y bueno, ahora quiero hablar un poco sobre el papel de la materia orgánica y la erosión del suelo en un sistema, o sea, en una cobertura bajo vegetación natural. En este ejemplo, pues es un bosque mixto de pino-encino. Tenemos, pues, de entrada una capa de hojarasca o de necromasa muerta que se encuentra en superficie, recubriendo al suelo como un acolchado, que pues si aquí llega a llover, pues ese acolchado va a proteger a los suelos del impacto directo de las gotas de lluvia, y en el momento en el que se elimina la vegetación, ya sea por una quema natural o por algo inducido para luego hacer cambio de uso de suelo, como está ocurriendo mucho en el estado de Michoacán ahorita para cambiar bosques mixtos, por ejemplo, a huertas de aguacate, pues lo primero que hacen es tumbar la vegetación, quemarla para deshacerse de esa biomasa y luego queda descubierto el suelo sin el acolchado del mantillo del suelo, y pues si están en posiciones de ladera, pues esto va a promover inmediatamente, en cuanto empiece la época de lluvias, procesos de erosión. Y pues aquí les muestro perfiles de suelo en laderas cubiertas con bosques mixtos, y aquí vemos otra vez este mantillo, la hojarasca, ¿no?, que está aquí cubriendo el suelo, y luego estos horizontes enriquecidos de materia orgánica humificada que aquí tienen pues un promedio de 30, 40 centímetros de espesor, en esta parte 30 y aquí hasta 40 o 55 centímetros de espesor. Y pues una vez que desproviste de vegetación esto, inician procesos de erosión. Lo primero que se pierde pues es justo estos horizontes ricos en materia orgánica, y después lo que ves es que ya queda pues solamente un horizonte con materia orgánica humificada de quizás 10 centímetros. El sustrato
pedregoso empieza a aflorar incluso en superficie justo por esta pérdida de suelo. Y en el pie de ladera coluvial lo que tenemos es pues una inversión del perfil del suelo. El horizonte A queda sepultado aquí a profundidad y luego si la erosión avanza en superficie tenemos pues horizontes con menos materia orgánica o incluso con casi nada de materia orgánica. Entonces, sí, la erosión lleva a una redistribución de la materia orgánica en el paisaje, pudiéramos primero pensar, y diríamos, bueno, pues entonces se va a acumular aquí abajo en los horizontes sepultados materia orgánica y pues aquí se va a formar otra vez un nuevo horizonte A, o sea, nada más es un asunto de pues redistribución de materia orgánica en el paisaje. Incluso podríamos decir, bueno, la erosión puede fomentar el secuestro de carbono aquí en los suelos sepultados. Y bueno, justo esta pregunta se la hizo un reconocido edafólogo, Ratan Lal, que se puso a hacer cálculos de estimar cuál es el impacto de la erosión sobre pues, el ciclo global del carbono. Y pues en esta tabla muestra por continente cuál es la erosión en o el suelo desplazado por la erosión y cuánto es la emisión de carbono en suelos erosionados por el hecho de que pues, el impacto de lluvia, el transporte del suelo lleva a la ruptura de agregados y esta ruptura de agregados pudiera ser disponible para la mineralización a la materia orgánica en el suelo. Y entonces en este artículo, esta gráfica la hizo un alumno mío hace tiempo con base en los datos de este artículo, pues se resume que erosión lleva primero a la ruptura de agregados, a un incremento de procesos microbianos y a una remoción de materia orgánica por erosión en el sitio. O sea, en el sitio tendríamos pérdida de materia orgánica por mineralización o por redistribución en el paisaje. Y luego en las partes bajas, pues podríamos pensar que hay depósito de este material y enterramiento, por ejemplo, como les mostré ahorita en el pie de ladera coluvial o finalmente en el fondo de sistemas acuáticos, en el fondo de los lagos o incluso en el mar. Y él entonces se puso a hacer cálculos de balance y llegó a cifras que en realidad indican que si bien hay una importante redistribución de materia orgánica en el paisaje, si hacemos la comparación entre cuánto se mineraliza por el proceso de ruptura de agregados y el echar a andar la actividad microbiana, pues ustedes ven que aquí esto lo calculó entre 0.8 y 1.2 petagramos de carbono por año, mientras que la tasa de protección y secuestro en los sitios de depósito, cuando mucho la llegó a calcular en 0.4 a 0.6 petagramos de carbono por año. O sea, la conclusión es que erosión más bien lleva a la mineralización y la emisión de carbono más que a este secuestro por enterramiento. Luego, otro proceso que ahora está ganando cada vez más atención es la pérdida de la materia orgánica que justo se acumuló en estos suelos, como los histosoles, que están saturados de agua la mayor parte del año y en donde la materia orgánica se acumula simplemente bajo procesos de fermentación. En la antigüedad, estos histosoles fueron, en la Edad Media, fueron explotados como combustibles, o sea, los drenaban y luego cortaban estas pacas de materia orgánica fermentada para llevarla a sus casas, secarla y luego quemarla para tener una fuente de energía. Hoy día se explotan estos sitios de turbera como una fuente de peat moss, o sea, esta tierra de jardín o de macetas que se vende en muchos
viveros y aquí en el Home Depot y qué sé yo, o sea, cuando ahí van a comprar sustrato para que ustedes puedan plantar flores en macetas, pues muchas veces se trata de peat moss exportado desde zonas de turbera hasta cualquier lugar en el mundo para venderla. Otra cosa muy importante es que muchos de estos cistosoles han sido drenados justo para convertirlos en terrenos agrícolas, que pues al momento de drenar esto y permitir la entrada de aire, pues el proceso de fermentación ya no ocurre más y toda esa materia orgánica fermentada empieza a ser mineralizada, lo cual pues emite mucho dióxido de carbono a la atmósfera y además libera grandes cantidades de nitrógeno asociado también a esta materia orgánica fermentada. Doctora, pero nos quedan unos poquitos minutitos, por favor. Sí, ya casi acabo. Gracias, gracias. Y el otro punto es el cambio climático que está llevando al deshielo de estas zonas de tundra que les hablaba yo al principio, y que entonces aquí de manera natural estos suelos que eran sumideros de carbono a la hora de estar sometidos a deshielo, pues empieza también a fomentarse una mineralización de toda esa materia orgánica acumulada. Eso es una gran preocupación. Y lo otro, pues nada más brevemente, es esa pérdida de materia orgánica en los sistemas agrícolas que abusan de la labranza, porque ya dije, la labranza afloja, rompe agregados, promueve oxidación de materia orgánica, y luego la sobrefertilización pues agrega justo lo que estaba limitando a la actividad microbiana como nitrógeno o fósforo y también promueve la oxidación. Y además una labranza mal empleada pues compacta al subsuelo y si tenemos exceso de nitrógeno pues esto lleva a emisiones de óxido nitroso. Esto me lo voy a saltar y pues simplemente ya para ir finalizando vamos a tener sistemas de manejo extensivos que pudieran ser resilientes porque tienen suelos con buenas características que mantienen más o menos el contenido de materia orgánica en el tiempo, pero también podríamos tener suelos sumamente sensitivos que al momento de hacer un cambio de uso de suelo se promueve la erosión o la mineralización de la materia orgánica y en poco tiempo se pierde el almacén. Y ahora el chiste de los sistemas de manejo es realizar prácticas de conservación de la materia orgánica que eleven el umbral más allá de lo que debería tener, o por lo menos que se hagan prácticas pues que mantengan lo mejor posible, pero si no haces buena práctica también de buenos sitios, con el tiempo vas a ir perdiendo la materia orgánica. Entonces, pues sí, ahorita ese es el sistema que tenemos, que pues tenemos grandes emisiones por combustibles fósiles y además no estamos manejando bien a esta dupla vegetación-suelo y también ya la convertimos en un emisor neto. Y que urge que empecemos a manejar esto mejor y si eso lo hacemos muy bien, no solo podemos aspirar a que esto esté en equilibrio, sino que en parte pueda pues también absorber o extraer este exceso de dióxido de carbono que incorporamos a los suelos por la quema de combustibles fósiles. Entonces, para resumir, mejores prácticas de manejo como labranza mínima o cero, incorporación de residuos de cosecha en lugar de quemarlos, aplicación de abonos. Y aquí espero que en la próxima plática Lucy Mora les platique más de esto, porque tiene muchas aristas, qué tipo de abono usas para realmente lograr la meta de reforzar el almacén de carbono del suelo. Y también prácticas que refuercen sumideros naturales como aforestar, reforestar o cambiar sistemas de manejo a agroforestería, silvopraticultura, sería una manera de reforzar al sumidero suelo.
Y bueno, está por último este asunto de que si vas a usar a los sistemas terrestres para producir biomasa que sustituya a los combustibles fósiles. Y esto pues es algo que está en debate porque más bien decarboniza el sector energético y pues entra en competencia con la producción de alimentos y por eso habría que analizarlo con mucho cuidado. Entonces, pues sí, para ya finalizar, este sistema es complejo, tiene pues muchos factores. Los suelos juegan un papel muy importante en el ciclo de carbono, pueden actuar como sumidero, pero ahorita más bien los tenemos mal manejados y están muchos de ellos operando como fuente de carbono a la atmósfera y necesitamos entender mejor los procesos y hacerlo para cada suelo, cada sistema de manejo, porque cada suelo, cada sistema de manejo tiene distintas capacidades y tasas características y aquí nos hace falta mucha investigación para pues mejorar las prácticas de manejo que tendríamos que adaptar pues a esas condiciones de sitio. Y yo con eso termino y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cristina, por tan excelente presentación, por explicarnos de manera tan clara el ciclo de carbono y pues la importancia de los suelos en estos balances. Tenemos un montón de preguntas y tienes un montón de felicitaciones por la claridad en tu exposición y la profundidad de la plática. Te vamos a hacer algunas de las preguntas y las demás te las haremos llegar. Nos pregunta por aquí Denner 8A, excelente ponencia magistral. ¿Ayudaría una ley de restauración de suelos agrícolas? ¿Quieres ya que la conteste? Sí, si quieres. Ok. Bueno, pues sí, obviamente, pero es compleja esa ley, ¿no? Y pues ahorita la FAO, la Organización esta de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, pues está promoviendo un programa de recarbonización de suelos y pues en muchos gobiernos del mundo han pues tratado de implementar pues políticas públicas que atiendan esta necesidad de recarbonizar a los suelos. Pero pues no hay una sola receta de cocina de cómo lograrlo. Eso es lo que quise en realidad decir con toda la plática. Es muy difícil pues establecer cuál es la mejor manera y una política pública terminarla en reglamentos específicos que logren esta recarbonización. Pero de que sea reconocido que esto es necesario y se está moviendo en todas las esferas, pues sí, así es. Y mira, aquí tenemos otra pregunta de Francisco Calvillo, que manda felicitaciones por la excelente plática y pues toca el tema que nos has estado mencionando. Él pregunta si pueden ser los suelos considerados como sumideros de carbono. Dice, hace un par de años salió una publicación que lo cuestionaba. Bueno, o sea, en los sistemas naturales, pues por lo menos el suelo o sea, entradas y salidas de la atmósfera a los sistemas terrestres y de regreso tenderían a un estado de equilibrio, es lo que traté de decir al inicio. La tendencia es que eso llegue a un equilibrio y que entonces cada suelo, cada bioma tendría pues una repartición de carbono entre suelo y vegetación. Lo mostré con algunos ejemplos, que incluso a veces el suelo es mayor sumidero que la vegetación, pero los flujos de carbono tenderían en realidad mínimo a estar en equilibrio. Y cuando uno mal maneja esto, entonces el suelo se convierte en fuente en lugar de sumidero. Pero que una buena ingeniería agrícola sí podría reforzar al sumidero por encima de lo que por naturaleza un suelo pudiera acumular. Pero eso requiere de una ingeniería del sistema y de conocer muy bien los procesos. Sí.
Y mira, aquí Anayat Sagrario Mendoza nos pregunta, ¿qué se está haciendo específicamente en México en materia de cambio climático y cambio de uso del suelo? Uy, pues hay muchos grupos trabajando en esto. O sea, en cambio de uso de suelo hay muchos grupos trabajando en el Instituto de Geografía, en el SIGA, pues ahí en Ciencias de la Atmósfera, y también otros grupos, ¿no? En otras universidades y en otros, el Programa Mexicano de Carbono, han pues trabajado mucho en documentar cambio de uso de suelo. Lo que creo que tenemos menos claro o menos información es sobre la magnitud del cambio del almacén en el suelo. En la vegetación, pues los sensores remotos nos ayudan bastante a hacer buenas predicciones de cuánta biomasa hay en la vegetación. Pero lo que está en el suelo, pues requiere de análisis, ¿no? De toma de muestras y de análisis. Y eso implica mucho trabajo y mucho pues esfuerzo analítico, costos, etcétera. Y en ese sentido vamos pues atrasados, yo diría. Se implementó en algunos grupos de trabajo, pues sobre todo el medir el carbono en la superficie del suelo. En algunos solo 0 a 10 y en otros 0 a 20 centímetros, siendo que en realidad muchos suelos tienen una importante capacidad y potencial de secuestro de carbono en el subsuelo. Pero todo eso implica más esfuerzo de muestreo, de trabajo, y en ese sentido, pues bueno, está ahora pues habiendo una mayor iniciativa por parte del INEGI también de mejorar los inventarios, ¿no? De carbono en el suelo, pero yo creo que sí nos hace falta, y nos hace falta, como dije hace rato, para realmente identificar cuáles son los lugares con mayor potencial de secuestro de carbono. Tendríamos que conocer la pendiente de la función de acumulación de materia orgánica. Y esa es distinta para cada suelo, y pues no lo hemos trabajado así sistemáticamente, ¿no? Bueno, también es difícil porque requiere, como ya dije, siglos en realidad, ¿no? O mínimo décadas para que establezcamos cuál es la tasa de acumulación de materia orgánica. Digamos, en términos de políticas públicas para la conservación del suelo, ¿qué opinión tienes sobre lo que estamos haciendo en México? Pues es que nosotros hemos en el PUEIS, en este programa universitario de estudios del suelo, interdisciplinarios del suelo, pues invitamos empezamos con mesas de recarbonización de suelos. Hicimos una en noviembre y la otra la hicimos ahora en febrero. Y en la de noviembre invitamos a alguien de la Semarnat para que por favor nos ilustrara sobre cuáles eran las políticas públicas que estaban siguiendo en México. Y pues en realidad no dijo nada, entonces nos espantamos. Y pues después ya invitamos a alguien de la SADER, y pues ahí justo están tratando de entrar con una política pública pues un poco respaldada por este programa de la FAO de recarbonización global de los suelos, y pues están tratando, ¿no? de armar una política pública y además diferenciada por región. Eso lo expuso la doctora Verónica Bunge. Entonces pues se está empezando a trabajar en esto, y pues no nos queda más que esperar que frague, y desde la academia apoyar con información lo más que podamos para que se pueda pues hacer realmente una política diferenciada, ¿no? En función de pues tipos de suelo, sistemas de manejo, y que incorpore esta complejidad para llevar al éxito. Muchas gracias. Te hago una última pregunta y te hacemos llegar las que se quedaron en el tintero, porque pues, llamó mucho la atención tu presentación y tuvimos muchas preguntas, más de las que podemos atender ahorita. Y nos comenta Flora Cornejo: gracias, doctora Cibes, sería muy interesante que sugiera las prácticas agrícolas que ayudan a almacenar carbono en el suelo, además de las prácticas de labranza de conservación.
Sí, pues bueno, justo en eso no hay receta, no hay receta de cocina. Eso es lo complejo del asunto. Se tiene que analizar sistema por sistema y en realidad tener los datos para entender, pues, uno, la producción de necromasa y luego ese balance entre cuánto de eso se mineraliza y cuánto se unifica. Y cuáles son los mejores mecanismos de secuestro para cada suelo. Entonces, en teoría, sí podríamos tener algunas ideas ya con las cuales, pues, proponer prácticas traje a la medida. Este suelo bajo estas condiciones, con la meta de este uso de suelo, pues vamos a poner a prueba este paquete de medidas que debería de ser el que más apoye de acuerdo a la teoría. Pero, o sea, ahorita soltar aquí no hay receta de cocina, es que eso es lo complicado. Incluso la labranza de conservación o la labranza mínima no es para todos los sitios la mejor solución. Entonces, pues sí. Complicado. Pues, doctora Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta serie de conferencias. Disfrutamos y aprendimos muchísimo de su presentación. Y pues no me queda más que invitarlos a la siguiente plática que tenemos dentro de este módulo 8 de suelos y cambio climático que estamos haciendo en colaboración con el PUEIS. Y va a ser el doctor Julián Velasco, que nos va a hablar de la predicción de la biodiversidad a escala global y escenarios futuros de impactos por cambio climático y cambio climático abrupto. Es este jueves, el 21 de abril, como siempre, de 12 a 13 horas. Y bueno, pues también para recordarles la dinámica de esto, el 28 de abril, además de la última presentación que estará a cargo de Lucy Mora Palomino, vamos a tener un conversatorio final donde esperemos que estén todas nuestras invitadas e invitados en este módulo. Y también estará la doctora Blanca Prado, coordinadora del PUEIS, y estaré yo para que platiquemos al respecto. Pues muchísimas gracias una vez más, Cristina, muchísimas gracias. Y pues un saludo a todos, excelente semana. Y nos vemos el jueves. Al contrario, gracias a ti por la invitación y espero Gracias. que haya sido útil. Muy, muy útil. Gracias.